Buenos días, les doy la bienvenida a este devocional que estamos teniendo. También les doy un grato saludo de parte de la Iglesia Cristiana Misionera Sorek y de nuestros pastores Carlos y Marta Mojica. Y bueno, para iniciar este devocional les voy a pedir que allí donde estén hagamos una corta oración. Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por que nos has dado un día más de vida, porque nos das de tu amor, de tu misericordia, Señor, porque nos das, Señor, ese regalo inmerecido que es tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, Señor, por tu sacrificio. Gracias por amarnos tanto, Señor, que de tal manera que nosotros no podemos llegar a imaginarlo, Señor. Pero gracias por eso, gracias por formarnos, gracias por enviar a tu Hijo, Señor, para que sea ese ejemplo para nosotros, para que nosotros, Señor, podamos seguirlo. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más valientes y a ser, Señor, ser como fue tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por lo que haces en medio de nuestras vidas. Gracias por que nos muestras tu bendición, Señor. Gracias porque quizás no tenemos las palabras exactas, Señor, para poder decir cuán grande, Señor, eres tú. Pero, Señor, te damos gracias por todo lo que haces y por lo que comienzas a hacer en medio de nuestras vidas. Síguenos formando, por favor, síguenos transformando, sigue haciendo de nosotros esos discípulos tuyos, Padre, para que podamos compartir tu evangelio, para que podamos llegar a muchas más personas, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias por ese regalo de la salvación. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te pido que ahora dispongas nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, nuestro ser entero para recibir, Señor, tu palabra en nuestro corazón y hacer de ella hechos, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Dice de la siguiente manera: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice: No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: También dice la Escritura: No pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: Vete, Satanás, porque la Escritura dice: Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Ok, nuestro tema del día de hoy es cómo Jesús manejó la tentación. Y en este pasaje podemos encontrar tres cosas fundamentales de cómo Jesús manejó la tentación. Pero quiero que primero pensemos en lo siguiente, y es que aquí Jesús, como vino acá a la tierra, era 100% hombre, 100% Dios. Y ese 100% hombre quiere decir que sentía como nosotros sentíamos, quiere decir que
pasaba por las cosas que nosotros estábamos pasando. Y en este momento Jesús estaba pasando por algo muy interesante y era la tentación. Pero también por algo muy humano. También es esa parte de el tener hambre. El sentir hambre y decir como, oh, no he comido. Y decir como, ay, como quisiera comer algo. Y ese deseo de comer. Pero miren, viene la tentación, ¿no? Entonces tendríamos que definir esa parte de qué es tentación. Entonces tentación es esa incitación, esa atracción a no obedecer a Dios, sino quizás ir más allá de lo que se me permite. Ejemplo, estamos en un lugar y hay esas vallas, esos que nos permiten y nos dicen como, oye, mira, no te pases de ahí, ¿sí? O sea, está permitido estar, pero dentro de este cerco. Y la tentación entonces sería ir más allá de lo que se me permite, saltar ese cerco y hacerlo, ¿sí? O sea, irme, ¿sí? Entonces, a eso quiere decir la tentación, incitación o atracción a hacer algo que no se me permite, ¿sí? Entonces, en el versículo 2 está esa humanidad de Jesús, 40 días y 40 noches sin haber comido. Y Jesús estaba allí en ayuno. Y de repente el diablo se acerca para ponerle a prueba. Y le dice, él sabía que tenía hambre, y le dice, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en panes. ¿Se imaginan a Jesús con toda el hambre que pudo haber tenido en ese momento? Pero miren, algo que veo allí es que Jesús tenía comunión con el Padre. Él venía de un momento de hacer ayuno, un momento de orar sin cesar, un momento de estar allí con esa intimidad con el Padre. Y esa es una de las características que Jesús nos está mostrando tal cual. Dice, ¿tú tienes tentaciones? ¡Ey, ojo! Yo también pasé por esas tentaciones y te voy a enseñar cómo se maneja la tentación. Ok, pues la primera parte de esto es esa. Jesús tuvo comunión con el Padre. Estaba allí en oración, estaba allí en ayuno, y algo que refuta es, o sea, no que refuta, algo que ayuda a esto es precisamente un versículo que tenemos en Mateo, un poquito más adelante, se encuentra en Mateo 26. Versículo 41, dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Allí Jesús nos está diciendo, ojo, usted no quiere entrar en la tentación, manténgase en oración. Quédese allí con el Padre, quédese en esa intimidad y usted podrá soportar esa tentación. Otra cosa que encuentro que Jesús nos enseña para manejar la tentación es precisamente el vivir en el Espíritu. Jesús allí estaba en ese desierto, en ese momento, pero el versículo 1 dice lo siguiente: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y es algo en lo que nosotros debemos hacer en medio de nuestra tentación, dejarnos guiar por el Espíritu. Y en Gálatas 5:25 precisamente dice, ahora vivimos en el Espíritu, dejemos que el Espíritu nos guíe. Y es algo sorprendente,
porque en medio de todo lo que pasa en nuestra vida, el Espíritu Santo está con nosotros en cada momento. Tienes que aceptarlo, obviamente, en tu corazón, para que el Espíritu te pueda guiar. Pero dice eso, dice, ahora vivimos en el Espíritu, entonces dejemos que el Espíritu nos guíe. Y si estamos en una tentación, ¿por qué no dejar que el Espíritu nos guíe si vamos a salir en victoria de ella? Si vamos a hacer lo mejor en medio de la tentación. O sea, estaremos obedeciendo al Señor porque el Espíritu es quien nos guía. Y como tercero, encuentro que Jesús tenía la palabra. En cada momento que el diablo venía a hacerle una propuesta a Jesús, Jesús siempre le contestó con la palabra. Siempre le dijo, aquí, versículo 3, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y viene la respuesta de Jesús, que dice, la Escritura dice. Jesús conocía la Escritura. Y es algo que nos ha dejado para que nosotros la escudriñemos, la mastiquemos, la rumiemos y la apreciemos dentro de nuestro corazón. La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y luego viene el diablo otra vez, una vez más. Dice, versículo 5, luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios te mandará que tus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces contra alguna piedra. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Luego el versículo 8, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús en todo momento habló la palabra. Él la conocía la verdad de la palabra. Pues él mismo le dice, tu palabra es verdad. Él lo dice y es algo que tenemos que tener en cuenta en medio de las pruebas, en medio de cada momento. Dios no pondrá una prueba más grande de la que nosotros podamos soportar, pero dice la Escritura que también nos dará la salida para la prueba. Gracias a Jesús que nos trajo este ejemplo y, como les decía al principio, es 100% humano. Él también pasó por esa prueba y ahora quiere que nosotros pongamos en práctica su palabra cuando Él nos enseña cómo manejar la prueba. Así que le invito a que allí donde usted está podamos hacer una corta oración y le podamos decir al Padre que nos ayude en medio de cada prueba, en medio de cada situación, en medio de cada momento, que podamos soportar la prueba. Pues allí dice que el diablo huyó, el diablo se apartó. Ese soportar es como tener un pie atrás y llevar ese peso en sentido contrario. Ok, tenemos que soportar y llevar en sentido contrario, en el sentido que Dios lo desea. Gracias, Padre, porque nos amas, porque nos bendices, porque estás en medio de nuestra vida. Gracias porque tú nos muestras tu amor y tu misericordia para cada momento. Gracias porque, Señor, nos has mostrado cómo
manejar, Señor, las pruebas, cómo podemos estar, Señor, seguros de que tú estás allí con nosotros, de que tu Espíritu está con nosotros para guiarnos. Ayúdanos entonces, Padre, día tras día a tener una mejor relación contigo, Señor, a dejarnos guiar por el Espíritu, a, Señor, escudriñar tu palabra, pues sí, las tenemos, Señor, entonces tenemos como municiones, Señor, para la prueba. Ayúdanos entonces a soportarla, Señor, y para salir victoriosos de ellos, Señor, y siempre darte a ti la gloria, darte a ti la honra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias por ella. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones. Que el Señor les bendiga y espero que tengan un día, una semana llena de bendición. Y nos veremos entonces en un próximo devocional. Bendiciones.